días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al horario que estás viendo este video. Quien te habla, mi nombre es Daniel Asato, del Ministerio Puerta del Cielo. Y es un privilegio poder compartir por este medio lo que es un mensaje, una charla de esperanza, más que nada en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, lo que es cuarentena y todo el mundo está encerrado prácticamente en sus hogares. Así que quería hablar de algo totalmente interesante, algo que creo que nos compete a todos. Y mientras te digo el título, quiero que abras la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Lo que te quiero hablar es sobre la conciencia mesiánica. Después te voy a explicar más adelante qué es la conciencia mesiánica, pero para poder entender eso, primero tenemos que ver ciertos puntos. Mientras buscas en tu Biblia San Juan capítulo 4 versículo 10, yo te quiero comentar para los conocedores de la Biblia que hay un suceso ahí en la Biblia, en un encuentro muy famoso entre Jesús y la samaritana. Y creo que es algo muy significativo. Cuando lo leemos bien, vemos el contexto, podemos descubrir un montón de cosas. Fíjese, te voy a hacer un poco de historia. Lo que es Samaria, los samaritanos y los judíos eran personas que no se podían ver por una cuestión cultural. Era como River y Boca, Central Córdoba y Mitre, perros y gatos, suegras y nueras y esas cosas, ¿visto? Y esto era más o menos parecido, no muy lejos de la realidad. Los samaritanos, ellos tenían una característica. Ellos adoraban a Dios, pero no dejaban de adorar sus dioses paganos. Entonces tenían mucha contienda con los judíos, porque los samaritanos no eran judíos. Entonces, de golpe, la samaritana se encuentra en un lugar con un judío que se llamaba Jesús. Y ahí en San Juan capítulo 4 versículo 10, para no leer toda la historia, Jesús le dice a la mujer samaritana: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús. Ahora, vamos a pensar un poquitito. La samaritana, una mujer criada en un estilo de vida totalmente religioso, con dioses paganos y obviamente con Dios, que en esa época se le decía Yahweh. Entonces para ella era normal adorar a un dios pagano y adorar a Dios. Para ella era muy normal. Ha sido criada en un contexto de resentimiento a los judíos y también de que los judíos menospreciaban a los samaritanos. Hay muchos que una vez escuchaba un video de justamente un judío, cuando se refería a un samaritano, dice que en esa época le decían a los samaritanos, le decían retardados mentales, le decían, porque no sabían comprender lo que era la Torá, que es la Biblia. Entonces imagínate cómo eran tratados. Entonces esta mujer es criada en ese contexto de resentimiento social y esas cosas, y de pronto se encuentra con un judío en el pozo de Jacob. Entonces Jesús estaba sentado y ahí hay un cruce de miradas y Jesús le pide que le dé de beber, le pide agua. Y ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana, que te dé de beber si hay una distancia? Es más, te voy a contar otro punto histórico como para que podamos entrar en materia. Si no hubiese sido Jesús, porque era un lugar común donde las mujeres iban a buscar con sus cántaros, iban a buscar agua. Dice que si una samaritana va al pozo y ve a una mujer judía, la mujer samaritana tiene que esperar que la mujer judía se desocupe, haga todo, se vaya, para que ella después pueda ir al pozo. O sea, no puede ir en medio de una judía y decir: hola, ¿cómo estás? Shalom, y vamos a buscar agua. No, tenía que esperar que el judío haga todas sus cosas. Entonces,
se dan cuenta el contexto histórico y de pronto un judío hablando con la samaritana. Y ahí Jesús le dice algo totalmente interesante. Si vos conocieras la provisión de Dios. Entonces, la mujer nunca, por su crianza, iba a entender lo que Jesús le estaba diciendo. Si conocieras la provisión de Dios. Y ahí me quiero detener por un momento. La mujer estaba delante de Jesús y por toda su crianza, ella nunca iba a saber que quien le estaba hablando era el Hijo de Dios, el ungido. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Tenemos tanta información en nuestra cabeza, tenemos tanta religiosidad, tenemos tanta estructura, tenemos tanta mundanalidad, tenemos muchas cosas en nuestras vidas que se nos hace imposible reconocer los tiempos en los que estamos viviendo. Y especialmente de un suceso, de un evento, un acontecimiento al cual le estamos pisando los talones prácticamente. Pero esto ya te voy a decir más adelante. Quiero que vayas conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Es al 17. Yo voy a leer algunos versículos nomás, después ustedes lo leen en su casa. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 5 al 17. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahí nomás. Fíjese que el apóstol Pablo da una lista de actos inmorales bastante graves y que te los resume así como si nada, cosas por las cuales se desata la ira de Dios en tu vida. O sea, nada, ¿visto? Nada. Se desata la ira de Dios en tu vida. Ahora, pero después vuelve a dar otra lista. Vamos al versículo 8. Da otra lista. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Ahora, hay dos listas totalmente interesantes. Y me llama la atención algo, porque después de esas dos listas, si usted sigue leyendo, Pablo empieza a hablar del amor, empieza a hablar de la paciencia, empieza a hablar de compasión, humildad, mansedumbre. O sea, te salta como que de un extremo te salta a otro. Es similar a que vos estés en el súper, como ahora se hace cola para ir al súper, tienes tu lista y vos lees la lista y dice media barra de queso, 1 kilo de tomate, 1 kilo de zanahoria, levadura, una cajita de jugo, y de pronto dice: no reniegues si alguien se te pone adelante en la fila. Y sigue la lista. Y vos vas echando fideo, arroz, harina. Y de pronto dice: no tener dominio propio si el policía te trata mal. Y vos dices: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y mientras estás leyendo la lista, de pronto, ¡pum!, se te cola uno ahí. Se te pone al frente. Y vos ya te acuerdas de la lista que te dice: no reniegues. Después pasa otro suceso y el policía te dice: ponete el barbijo. Y vos dices: pero lo tengo aquí. No, ponete el barbijo. Y ya te han puesto en la lista que no lo hagas, que no reacciones cuando el policía te trate mal. Entonces, esto es similar como una lista de supermercado. Ahora, pero fíjense que el apóstol Pablo dice: revestidos del nuevo. Y después dice: vestidos como escogidos de Dios. Y te da la lista: apartados de lo sucio, amados en misericordia, compasivos, humildes, mansos.
con paciencia. Después en el versículo 13 dice soportando unos a otros, perdonando unos a otros. O sea, primero te dice, hacer morir lo impuro en vos. Después te dice, también deja estas cosas. Y después salta como si nada. Lo único que nos llega a decir, cosas por las cuales la ira de Dios se desata. Y después salta, revestidos del nuevo. O sea, como diciendo, esta lista que yo les acabo de dar, es algo que ustedes ya lo saben, porque Él no habla más del asunto. No dice, hay consecuencias, no te habla de iniquidad, no te habla de sanidad interior, no te habla de traumas del alma, no te habla de muchas cosas, porque se supone que son cosas que ya lo tenemos que manejar como iglesia, como hijos de Dios. Como hijo de Dios sabemos que yo a esta altura del partido no puedo estar fumando, por ejemplo, no puedo estar tomando, no puedo andar hablando malas palabras. Entonces, ¿te imaginas el pastor predicando en la iglesia y todos los hermanos que tienen más de 10 años en el camino del Señor, el pastor tenga que otra vez volver a repetir conceptos de la fe, empiece a hablar del estilo de vida, pero no hagas esto, no hagas lo otro, y lamentablemente no puede profundizar en muchas cosas porque nosotros no entendemos? Entonces Pablo te dice eso y ahí nomás salta a algo muy importante, y es lo que está en el versículo 10 al versículo 13. Pero en el versículo 14 dice algo que ahí me mata. Y creo que es algo de lo que estamos escaseando como iglesia. Estamos escaseando. En el versículo 14 dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es la relación que completa la perfección. Ahora póngase a pensar, yo tengo la lista. Dice sobre todas estas cosas. Podríamos decir que Pablo da 3 listas. A donde dice hacer morir, donde dice dejen, y la otra lista de cómo tenemos que comportarnos. ¿Me va siguiendo, verdad? Bien. Si no me sigue, puede rebobinar el video. Entonces Pablo dice, y sobre todas estas cosas, o sea, sobre toda esta lista, vestidos de amor. Entonces vos dices, ¿por qué no lo ha dicho primero? Porque si dice sobre todas estas cosas, vestidos de amor, o sea, quiere decir que eso va primero. ¿Y sabes qué es lo interesante? Yo veo un problema en la iglesia, en nuestra comunidad. Es que no hay una conciencia de un nuevo estilo de vida. Porque nos falta lo más importante, el eslabón perfecto nos falta, y es el amor. Puede ser paciente, puede ser misericordioso, puede ser compasivo, puede ser humilde. O sea, hay personas humildes, pero no tienen ese amor en el cual Pablo está hablando. Yo conozco muchas personas educadas, muchas personas sencillas, humildes, pero no tienen ese amor. Te podría dar un ejemplo pero muy grosso ya, quizás muy extremista, pero te lo voy a decir como para que me entiendas. Hay un video en YouTube y hay una película que se trata de la vida de un asesino, no me acuerdo cómo se llama, y que él era muy carismático, era un tipo sencillo, era un tipo que ayudaba a las personas, era una persona totalmente agradable, tenía muchas virtudes, tenía muchas cualidades muy copadas, que cualquiera que hablaba con él decía, este es cristiano, pero era asesino y era violador, o sea que no tenía amor. Yo veo, no digo que sos asesino, no digo que la iglesia está llena de estas cosas, no, pero digo que hay un eslabón que nos está faltando para poder vivir un nuevo estilo de vida. Hay tanta intoxicación que no nos permite ver y reconocer en los tiempos que estamos viviendo. ¿Saben qué es lo que veo? Veo mucha religiosidad, pero demasiada religiosidad. Y sabes, en la época de Jesús ya existía lo que es la religiosidad. Esto no es algo nuevo, no es algo de hoy, esto viene de antaño, podríamos decir. Y hay un concepto en hebreo que te quiero dar que se llama takanot. Y takanot significa leyes
inventadas por los rabinos. Y eso es algo por lo que Jesús siempre renegaba. Te dejo los versículos: Mateo capítulo 23, versículo 2 al 3, y Mateo 24, 4. Ahí habla, Jesús le dice a los fariseos: ustedes inventan leyes. Pero no me quiero enfocar en los rabinos, ni siquiera enfocarme en los pastores o en los líderes, sino que me llama la atención que hay una similitud en lo que es takanot, leyes inventadas. Hoy en día, yo puedo ver a muchos cristianos inventando excusas, pero usando lo que es la Biblia para justificar su malestar. Yo conozco personas que no se congregan, pero hacen obras de caridad y te usan 2 versículos para respaldarte eso. O sea, inventan leyes, inventan cosas y usan versículos bíblicos, y eso es grave, porque no hay un sentido de cuerpo. En el versículo 16, vamos ahí a San Juan, capítulo 4. Fíjese que en el versículo 16, para ir ganando tiempo, no lo voy a leer. En el versículo 16, Jesús la confronta a la mujer con su condición, porque le dice: llama a tu marido. Y ella, que dice: no tengo marido. O sea, no se hace cargo. Porque ella bien podría haberle dicho: tengo un amante. O decirle: no tengo marido, pero he tenido 5, soy divorciada y vivo con uno y... No tengo. Y Jesús después le dice su realidad en el versículo 17 y 18. Bien has dicho, no tengo marido. En esto has dicho la verdad, pero el que tienes ahora no es tuyo. Le saca a luz su realidad. Versículo 19. La mujer reacciona y le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Claro, Jesús la confronta, ella no se hace cargo, Él le presenta su vida y ella dice: se me hace que sos profeta. Y ahí tampoco se hace cargo, no dice: sí, es verdad, no, sos profeta vos, ¿verdad? Ahora, en el versículo 20, la mujer entra en el tema de la adoración. En el versículo 20, fíjese lo que dice en el versículo 20: nuestros padres sirvieron al Eterno en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde debemos servirle. Pareciera como que le cambia el tema, ¿verdad? Jesús en el versículo 22 confronta su errada adoración. Y ya te he dicho cómo ellos adoraban. Jesús le dice: ustedes no saben lo que adoran. Versículos 22, 23, 24, Jesús le habla de los verdaderos adoradores que el Padre está buscando. Versículo 25, la mujer le dice sobre Jesús, sobre Él, algo similar que está en Job capítulo 42, versículo 5, cuando Job dice: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La mujer le dice en el versículo 25, le dice: sé que viene el ungido, y cuando Él venga nos dirá todo lo que debemos hacer. O sea, ella tenía un conocimiento vago, de a oídas, como Job. Y ahí me quiero detener, y ahora quiero hacer una comparación a los tiempos que estamos viviendo ahora. La mujer, cuando Jesús confronta su realidad, cuando la desnuda prácticamente, fíjense que ella no se pone a hablar de sus problemas, porque podría haberlo hecho. Podría haberse sentado y decirle: sí, soy fracasada. No, directamente pasa al tema de la adoración. Y no hablo de música, hablo de servir a Dios. Cuando Jesús la confronta, a ella se le despierta la conciencia, se le abre. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir?
que si no nos hacemos cargo de nuestra realidad, si nosotros seguimos perdiendo el tiempo con esas listas que te he hablado que habla Colosense, y actuamos como la mujer ha dicho, no tengo marido, yo no soy chismoso, yo no hago esto, ay, ¿yo por qué? A mí, todos a mí. Si nosotros estamos ahí y no nos hacemos cargo y cambiamos de una vez por todas, no se nos va a despertar la conciencia. Hay una palabra en hebreo que se llama dat, y eso lo he buscado en el Strong, un libro. Está en el 1847, esa es la numeración. Significa conocimiento, inteligencia y sentido. Ahora, la mujer encuentra sentido cuando se encuentra con Jesús. Ella tiene un sentido. Y entonces, pero tenía información pagana y tenía la información de los judíos. Por eso ella le dice, yo sé que viene un Mesías. A mí me han enseñado. De ahí a que sea verdad, no tengo idea. Y algo muy parecido pasó hoy. Es como dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en otro lado. Tenemos tanta información bíblica, mi querido, que no lo hemos comprobado. Creemos conocer a Jesús, pero en realidad no lo conocemos por tanta información, por tantas leyes que nosotros mismos nos inventamos, tantas cosas fuera de contexto. Como dice, sacas un texto de contexto y te armas un pretexto. Yo charlo con muchos, aún estando en la cuarentena, por mensaje o por las redes sociales, y es increíble, está lleno de personas que no tienen conciencia de quién es Jesús. ¿Sabe? El año pasado tuve el privilegio y la oportunidad de leer lo que es la Torá. La Torá, trayéndolo poniéndolo a la luz de la teología, la Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y como soy hijo de docente, ahora es maestro de la palabra, mi mamá es amante de la literatura, soy nieto de japonés. Entonces, cuando usted me da un libro a mí, yo lo que hago siempre, es por lo que me han enseñado y mi cultura, yo leo la tapa, leo atrás, doy vuelta a la tapa y empiezo desde el principio. No me voy directamente al capítulo 1. Leo todo. A dónde ha sido editada y todas esas cosas. Es una costumbre que tengo. Y cuando leo lo que es la Torá, me llama la atención algo que dice ahí. Ahí ha explicado un montón de cosas de los judíos, los rituales, el sábado, cómo ellos, cuál es su forma de leer. Un poco me he mareado ahí. Pero ahí decía que cuando vos empiezas y quieres entrar en la aventura de leer la Torá, dice que Dios pesa tu corazón, lo mide y Él prueba si de verdad tienes un corazón humilde para aprender lo que es la palabra de Dios. Entonces, si Él ve que sos humilde, entonces Él te permite que la palabra se te sea revelada. Después dice, pero si Él encuentra un corazón ambicioso de conocimiento y que tus intenciones no son las buenas, Dios no permite que se te sea revelada la palabra. Y eso me llamó la atención, eso me marcó. Y eso es para toda la Biblia, mi querido. ¿Para qué la leemos? ¿Para predicar? ¿Para sermonear? ¿Para preparar un lindo mensaje? ¿O para vivirla? Y sabe, dat, conocimiento, inteligencia. Cuando la Biblia dice mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, se refiere a esta palabra en hebreo, dat, sentido. Hoy en día, escuche esto, tenemos tanta información bíblica, sabemos esto un montón, quizás sos egresado de un seminario, sabes muchas cosas, pero te falta
verdad, sentido. No le encuentran un sentido a esto. Entonces la mujer samaritana, ella no tenía el dat activo, por eso no lo podía reconocer, porque no tenía el dat activo. Por eso estaba el ungido, o sea, el Mesías estaba delante de ella, y ella decía, sé que va a venir uno. Imagínate, ni los judíos mismos lo han sabido reconocer. Hay una palabra que dice a los suyos vino, pero en el original dice a los de su oficio, o sea, peor todavía. La gente de su oficio, con los que Jesús se comunicaba, había un sector que no lo han sabido reconocer como el Salvador. Y eso que es el pueblo de Él. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, fíjate que no hay revelación. Eso es lo que puedo observar. No tenemos la revelación de quién es Jesús. Y aquí viene algo que es la bomba que te voy a tirar. Y entramos en materia. Después que la mujer le dice, sé que viene el ungido. En el versículo 16, Jesús por primera vez, escucha esto, por primera vez, Él se revela como el Mesías. Y encima, ante un gentil. Porque Él le dice, yo soy el ungido. Me gusta como dice la versión original. Dice, Yeshua le dijo, Anihu, el que habla contigo. O sea, yo soy el que habla contigo. Y ahí se le despierta a la mujer. Y dice, este es el ungido. Primero ella dice, vos debes ser profeta. Y él por primera vez le dice a la mujer, yo soy el ungido. El que va a venir a decir todas esas cosas. Y ustedes fíjense que cuando Jesús estaba ahí lo tenían torturando y le preguntaban, ¿vos sos el Hijo de Dios? Y él no decía nada, ni se defendía. Pero aquí se revela por primera vez ante la mujer. O sea, ¿qué es lo que le pasa a la mujer en ese momento? Se le despierta la conciencia mesiánica. Y eso es lo que no está habiendo hoy en día en el pueblo de Dios. No hay una conciencia mesiánica. Por eso decía, estamos pisando los talones a un acontecimiento que es la venida de Él. Y estamos como si nada. Y no quiero que me confundas. Como dice Miguelito, no me confundas. No te quiero hablar de una doctrina totalmente irresponsable de hace muchos años, de que Cristo viene, y lo único que se ha logrado es meter miedo en el pueblo de Dios, meter miedo en la gente, y no quieren saber nada con el Evangelio porque Cristo viene, no estudies, no hagas nada porque Él viene. No te hablo de eso, te hablo de la venida del Mesías. Pero, como dijo un siervo de Dios, Dante Gebel, él decía, tenemos que vivir en santidad como si fuera que esta noche viene Él. Y trabajar para Él como si nunca viniera. Otro siervo de Dios, Cash Luna, dijo, la venida del Señor es un acontecimiento que sí o sí va a suceder, sí o sí. Y nuestro trabajo es responsabilizarnos y prepararnos. Y eso es lo que no estoy viendo. Y ya para concluir, te voy a contar algo sobre los judíos, y no me malinterpretes, no es que me estoy judaizando, no es que este se ha judaizado, no. Amamos al pueblo de Israel, es su pueblo escogido. Ellos tienen algo que se llama el sábado, es el Shabbat, y ellos guardan el Shabbat. Y para ellos el Shabbat empieza a las 6 de la tarde, o sea, viernes, 6 de la tarde, empieza el sábado. Por eso si usted tiene un amigo judío, no se sorprenda si viernes a las 6 de la tarde le manda un mensaje, Shabbat Shalom. Ahora, los judíos, el viernes, al mediodía, cuando terminan de trabajar, van a sus casas y limpian, ordenan, cocinan, se bañan, porque cuando ya es Shabbat no pueden hacer esas cosas. Entonces hay una preparación impresionante. La limpian la casa, es un ritual espectacular. Estaba buscando en internet preparación del Shabbat. Es una lista enorme, y esto y lo otro, y preparan que el plato, el candelabro, las velas y el mantel y un montón de cosas. Entonces cuando llega a 6 de la tarde, ellos dan la bienvenida al Shabbat. Ahora,
ellos a esa preparación del Shabbat que están ornamentando todos, ellos a eso lo comparan con el tiempo que estamos viviendo ahora, que es la conciencia mesiánica, que es el de prepararnos. Porque Shabbat significa descanso, significa Shabbat. Y cuando venga el Señor, vamos a tener el descanso eterno. Mi querido, es tiempo de tener un arrepentimiento. Y hay una palabra hermosa en el hebreo que es teshuvah. Está en el Strong, número 7725, y significa volver. Volver a tus sendas antiguas, volver a la raíz, volver a tu primer amor, volver a tener esa conciencia mesiánica que la sabías tener antes. Y cuando hablo de primer amor no hablo de la emoción, del emocionalismo, de que cuando hablabas en lengua y gritabas y ¡ay! No, hablo de tu pasión, de tu temor. Y esto le hablo a todo, le hablo a la iglesia en general. Le hablo desde el que tiene 2 días de creyente hasta el que es quizás un apóstol. ¿Sabe? Es triste entrar a las redes sociales y ver que entre líderes y consiervos se tiren palos, estén escrachándose, criticándose, denunciando porque aquel me ha dicho esto, el otro me ha dicho esto. Lo denuncio porque no comparto lo que él predica. Y son gente que conocen mucho lo que es la palabra. Y te quiero dejar una frase. ¿De qué nos sirve el conocimiento teológico, hebraico o místico si no manejamos la ética primero? No nos sirve de nada. El apóstol Pablo lo dijo. Puedes conocer los misterios, pero si no tienes amor, no te sirve de nada. Yo creo que es tiempo de orar a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento y nos ponga la conciencia mesiánica. Es tiempo de santificarnos, santificar las redes sociales. Y como decía el apóstol Pablo, sobre todas estas cosas, revestidos de amor, que es el vínculo perfecto, tener mentalidad de cuerpo. Así que, mis queridos, es tiempo de hacer una teshuvah. No te olvides, teshuvah es volver, es arrepentirnos. Vamos a orar. Eterno, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por este momento. Y oro, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, que podamos tener una conciencia mesiánica. Señor, oramos por todos aquellos que no te conocen y que puedan tener un encuentro, así como lo hizo la mujer samaritana. Toda gloria, toda honra es para ti. Oramos por toda esta situación, Señor, de pandemia, de cuarentena, que seas vos tomando el control y el dominio de toda esta situación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. No te olvides de seguir nuestros videos y nos vemos en la próxima.